En cosas familiares tienes seguridad, resistes cada cambio que el tiempo obre en ti. Mas Dios te invita a caminar más allá del sol, a tierras nuevas donde hoy se encuentra tu hogar. Más allá del sol hay un cielo preparado. Hoy es como el Padre llama hoy. Entra en la ciudad donde Cristo entró primero. Verás toda su gloria, la que nadie vio jamás. Hoy es como Cristo te invita hoy a ti. Levántate y predica, todos claman por el pan. De pie, oh pueblo fuerte, camina en pos de él. Dios mismo nos conducirá más allá del sol. Más allá del sol hay un cielo preparado. Hoy es como el Padre llama hoy. Entra en la ciudad donde Cristo entró primero. Verás toda su gloria, la que nadie vio jamás. Más allá del sol hay un cielo preparado. Hoy es como el Padre llama hoy. Entra en la ciudad donde Cristo entró primero. Verás toda su gloria, la que nadie vio. Donde tú me guíes, te seguiré. Donde tú me guíes, te seguiré. Donde tú me guíes, fiel te seguiré. Y ver toda su gloria, la que nadie vio jamás. Más allá del sol. Del sol. Hermanos, le damos las gracias a David por esta ofrenda musical. Gracias, David, que Dios siga bendiciendo tu ministerio y que sigas alabando el nombre de nuestro Dios. Hermanos, estamos muy contentos por los amigos que nos están acompañando en esta mañana. Como lo decía cuando iniciamos el servicio, no todo ha sido malo en esta pandemia. A través de los servicios que hemos tenido podemos conectarnos con más personas, estar
también conectados en línea ha sido de mucha bendición, así que estamos muy contentos porque tenemos la oportunidad de que hoy nos acompañen también nuestros invitados especiales. Tenemos a Sandra. Sandra, bienvenida. Fabricio también, te damos una cordial bienvenida. A Noemí, bienvenidos a este servicio. También nos está acompañando Walter. Gracias por haber aceptado la invitación. Reciban esa invitación de parte de Cristo Jesús y la cordial bienvenida de parte de la Iglesia Justo Rufino Barrios. Hermanos, ha llegado un momento más especial del servicio, ¿verdad? Que es la palabra de Dios a través de los labios del pastor Obis. Pastor, bienvenido. No tenía la oportunidad de conocerlo. El pastor empieza el ministerio en nuestro distrito, así que le damos una cordial bienvenida. Y antes de iniciar la predicación, hermanos, los voy a invitar a que abran sus Biblias y vamos a buscar el libro de Santiago en el capítulo 1 y 2. Vamos a buscar en nuestras Biblias Santiago 1 y 2, al tenerlo un fuerte amén, hermanos, para que podamos leer nuestra lectura bíblica. Hermanos, voy a repetir, Santiago es capítulo 1, los versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque vosotros sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tengan la paciencia su obra, porque vosotros sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que, hermanos, le vamos a dar tiempo al pastor, que él nos trae el tema en esta mañana. Pastor, para usted es el tiempo. Muchas gracias. Quiero invitarles a inclinar vuestro rostro para comunicarnos con nuestro Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por este momento. Vamos a escuchar tu palabra. Vamos a escuchar tu voz. Muchos de los que estamos aquí no desean escuchar la voz de un ser humano. Quieren escuchar tu voz hablando a cada corazón. Y es por eso que en este momento abrimos nuestra mente, nuestro corazón, y nos volvemos receptivos a escuchar tu voz en esta hora del día. Bendice a cada uno en especial allí en casa. Sobre todo, Padre, abrázalos con ese amor eterno. Y sobre todo, Padre, que tú puedas acompañarlos en todo este proceso de aprendizaje, en este tiempo en la que todos atravesamos un escenario de la cual conocemos. Padre, gracias por escucharnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, grato de poder saludarlos a través de este medio. Sé que no ha sido fácil para muchas familias el poder soportar todo este escenario pandémico, pero hemos llegado a una parte esencial de toda esta experiencia, y es que muchas personas están aprendiendo una nueva adaptación, un nuevo estilo de cómo percibir las acciones, las conductas que nos restan por hacer en este escenario. Quiero saludar a todos nuestros hermanos que nos acompañan en esta mañana de la Iglesia Justo Rufino Barrios, y sabemos que ya esta mañana estoy viendo que en la iglesia hay mucho talento. Hay cantantes, hay artistas, hay técnicos muy capacitados en el tema de la comunicación para el manejo de estas herramientas. Así que quiero felicitar a todo el equipo técnico esta mañana que estuvieron al frente para desarrollar
toda esta programación de este día. Y a todas las familias, un abrazo en el Señor en esta mañana. Vamos a la palabra de nuestro Dios. El libro de Santiago nos dice que todos los que han aceptado el reto, el desafío de ser hijos de Dios, la palabra de Dios nos enseña en labios del apóstol Santiago, y es que las pruebas, los sufrimientos, el dolor, cualquiera de estas cosas que se interpongan en nuestra vida, llámese como una adversidad en nuestra vida, la palabra del Señor nos enseña que es apenas una forma de cómo generar resultados que puedan beneficiar nuestra vida. Seguramente usted no habrá escuchado de la teología de la adversidad, pero en esta mañana vamos a entender el escenario de la adversidad. ¿Qué trae la adversidad para un hijo de Dios? Digo esto porque cuando no tenemos a Cristo, no tenemos a nuestro Dios, cuando no se tiene ese Dios extraordinario para nuestras vidas, la adversidad podría tornarse como una situación pesumbrante, una situación de queja, de dolor eterno, y esto podría causar una situación de sinsabor y parecer de que esta vida solo es de sufrimiento y de dolor. Pero la palabra del Señor nos dice que todas las cosas os ayudan para bien a los que así son llamados hijos de Dios. Entonces, al entender ya desde la perspectiva de Santiago, entender el comportamiento de la adversidad, entender qué hay detrás de la adversidad, Santiago nos dice que debamos estar gozosos profundamente cuando nos halláis, cuando nos encontramos padeciendo de diversas pruebas. Y ya Santiago dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Y ya con esta definición, con un pequeño alcance de lo que vamos a ver con el tema de la teología de la adversidad, esto prepara nuestra mente para entender otros escenarios y conceptos que pueden determinar el por qué Dios permite la adversidad a nuestras vidas. Entonces, con esto, lo que vimos en Santiago, vamos a analizar algunas cosas. En primer lugar, si a usted y a su familia le dieran a elegir unos días de vacaciones para pasarlos todos juntos, y le ofrecen dos lugares, un lugar con un paraje, pero un río altamente peligroso donde usted puede bañarse. Pero también está la propuesta de que un paraje muy hermoso, con una gran piscina limpia, transparente y con un clima agradable. Pregunto, ¿cuál de estos dos escenarios, propuestas, escogería usted para pasar un fin de semana con su familia para relajarse? ¿Escogería el río peligroso, altamente peligroso? ¿O escogería la piscina linda y hermosa, limpia, cristalina, con un bello sol y un paraje hermoso para disfrutar? Sin lugar a duda, creo que usted escogería la piscina linda con ese paraje maravilloso para pasar un fin de semana
o un momento con su familia para variar un poco toda esta situación. Creo que usted estaría definiendo más o escogiendo más esa piscina linda, ¿cierto? ¿Qué nos dicta, qué nos arroja a toda esta decisión? Es que los seres humanos no estamos diseñados para arriesgar nuestras vidas. A simple vista, el poder ver solamente lo revoltoso que podría ser ese río peligroso y ese oleaje dicta a nuestros sentidos una alerta, una señal de alerta que puede robarnos nuestra tranquilidad, nuestra seguridad. Porque la adversidad puede que nos pueda llevar a dos componentes: quitar nuestra seguridad, felicidad, o finalmente una oportunidad para aprender a nadar en esas aguas tormentosas. Pero ningún ser humano quisiera arriesgar. Hace poco escuchaba las noticias que un joven de 22 años perdió la vida la semana pasada en las playas de Monterrico. Y seguramente habrá escuchado muchas historias, muchas experiencias al respecto. Por eso es que nuestros sentidos automáticamente dicta ante ver a un río tormentoso, vulnerable, de alto riesgo, ningún ser humano quisiera arriesgar. Sin embargo, al poder ver que ningún ser humano quiere arriesgar, siempre tendrá una nueva opción o querrá una nueva alternativa para poder escoger y pasar una experiencia maravillosa y extraordinaria. A menudo, a veces, hay cosas que pueden robar, pueden quitar nuestra felicidad, nuestra paz. Hay un dicho muy popular: cuando te arrojan piedras, tú puedes construir un hogar con esas piedras. Cuando la vida te arroje piedras, tú puedes hacer de esas piedras una construcción, una bella casa, un lindo edificio. Lo cierto es que Dios nos permite en este mundo, lleno con los problemas que podamos estar pasando, y es que el proceso de adaptación, Dios está dispuesto a que todo ser humano, en su proceso de enseñanza y aprendizaje, podamos ir construyendo maravillosas obras a pesar de las vicisitudes, a pesar de las adversidades. Hay oportunidades en medio de todo esto. Y de esta manera, el poder aprender que si estamos del lado de nuestro Dios, jamás estaremos solos. Jamás estarás solo en esta vida. Puede que el dolor, muchas veces algunas personas puedan impulsarlas a adoptar un papel de víctima. ¿Por qué solo a mí? Pastor, ¿por qué solo a mí? Todo el tiempo he pasado momentos difíciles. Hace poco escuché noticias tristes, lamentables de una madre que perdió a su esposo, luego perdió a su hijo y luego perdió su trabajo. Y a esto llegó un momento en que esta madre no pudo soportar más. Una noche me llama, me dice: pastor, es mucho el sufrimiento que he pasado, es mucho la aflicción de mi vida, mi esposo, mi hijo, mi trabajo, y ahora, con todo eso, yo no sé si mi salud está bien,
Yo camino por las calles, pero a veces siento que me pierdo. Pastor, creo que ya no estoy bien. Mis apreciados amigos y hermanos, en esta mañana, lo único que el Señor puede darnos es esa motivación, esa fuerza, porque hay inspiración en su palabra. No podemos quedarnos ante la adversidad, ante la quietud de las cosas o ante el sufrimiento, el dolor. No podemos permanecer en ese estado. Dios no se goza ver a sus hijos sufriendo en esta vida. No podemos quedar atrapados en ese bucle de los por qué a mí. ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Pero la palabra del Señor nos enseña grandes lecciones para nuestras vidas. Podemos encontrar dos cosas en el medio de la adversidad. La adversidad puede ser una oportunidad para nuestras vidas o también una forma de cómo perder nuestra seguridad y nuestra propia vida. En otras palabras, adversidad puede significar oportunidad, pero también puede significar una amenaza. Amenaza contra nuestra seguridad y nuestras vidas. Pero la promesa de nuestro Dios dice, tranquilos, yo he vencido. Confiad en mí, que yo os haré grandes cosas. Y yo tengo planes para ustedes, planes de prosperidad y no de calamidad, planes de un futuro con esperanza. Ese es nuestro Dios. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a estudiar muchos casos en esta mañana. Algunos casos que de pronto la palabra de nuestro Dios nos hará entender razones por las cuales Dios puede permitir que en un momento pasemos un momento de crisol, un momento de adversidad. Y quiero llevarte a la experiencia de Noé. Génesis, el capítulo 6, el versículo 14. El escenario que se está desarrollando es: Dios había decidido, a causa de la maldad, destruir este mundo a través de un diluvio. Y eso significa amenaza a la seguridad de la vida. Eso significaba destrucción, muerte. Pero en medio de esa decisión, Dios estaba buscando a un hombre con talento como Noé. Pero más que talento, era un hombre capaz de creer en la palabra de Dios, un hombre dispuesto a obedecer, porque cuando todo pareciera que todos son rebeldes, desobedientes, deshonestos, Dios siempre tendrá un hijo, una hija, un pueblo que se levanta para poder sostener los principios y valores en medio de ese escenario contradictorio. Es importante recordar que mientras Dios había decidido destruir esta destrucción mundial, esta adversidad vendría, pero a Noé se le dio la oportunidad de plasmar su talento para construir un arca. En otras palabras, si no hubiera existido el diluvio, no hubiésemos conocido el talentoso Noé de construir un arca de acuerdo al diseño de Dios. Te digo una cosa en esta mañana: de no haber existido algún problema que te hizo pasar noches, días enteros sin dormir, quizás no te hubieras dado cuenta cuán fuerte eres para poder sobresalir, y tal vez no hubieses dado cuenta cuántas oportunidades te dio a pesar de estas situaciones diversas. Te digo una cosa en esta hora: Dios jamás se equivoca cuando logra pasar una situación difícil en tu vida, porque Él sabe que detrás de todo eso tú eres una persona luchadora, una persona que
que eres capaz de hacer todo lo posible para sacar adelante las cosas. Pero si tú crees en las promesas, en las palabras de Dios, que tiene poder, esto te ayudaría a entender más y mejor lo talentoso, lo bueno que eres haciendo. Ahora, en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 10, encontramos otra experiencia de la cual narra la Biblia. Génesis capítulo 12, versículo 10 dice que la hambruna de la cual se habla y que llegó a tierra de Canaán, una hambruna. En otras palabras, Abraham había llegado por fe y habitó en tierra de Canaán. Y entonces vino esta primera hambruna a Canaán. Esto es maravilloso porque muchas veces Dios va a permitir alguna situación que va a incomodar nuestra quietud, nuestra vida. Pero Dios conoce que más allá, más atrás de la adversidad, hay propósitos eternos que el Señor quiere que podamos recordarlo siempre. En primer lugar, es el Dios Todopoderoso que puede hacer todas las cosas. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y la Biblia dice que la hambruna vino y llegó a Canaán y Abraham se preocupó. Y entonces, al desatarse esta crisis, Abraham tuvo la oportunidad de descender a Egipto, aunque había algunas cosas que no estaba del todo de acuerdo Dios. La palabra de nuestro Dios en el capítulo 12 de Génesis describe algunas cosas que pudieron pasar en Egipto. A pesar de eso, Dios estuvo a su lado de Abraham, de su esposa y de todos sus siervos para cuidar de sus vidas y también para guiarles por el buen camino de vuelta hacia Canaán. Si no hubiese existido esta crisis, Abraham no se hubiera dado cuenta que realmente tendría que hacer algunos ajustes en su vida, en su forma de pensar, en su forma de tomar decisiones apresuradas. Abraham no se hubiera dado cuenta de estas cosas. Mas la palabra del Señor dice que Abraham más tarde recapacitó, reconoció que había fallado en poder decir que tenía que decirlo a su esposa, a Sarai, que mintiera con el hecho de poder ganar algunas cosas en Egipto. Si no hubiese pasado esto, quizá Abraham no se hubiera dado cuenta lo frágil que es para poder quebrantar y desobedecer a Dios. ¿Te das cuenta? Los problemas, las adversidades, muchas veces Dios permite para que podamos evaluar con toda ciencia y verdad y darnos cuenta que necesitamos tener más comunión con Dios, que necesitamos reforzar mucho de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Necesitamos hacer ajustes en nuestra experiencia, en nuestro caminar con Dios en esta vida. En el libro de Éxodo, el capítulo 3, versículo 1, encontramos la experiencia de Moisés. Y el escenario es que Moisés, mientras estaba en Egipto, vio cómo su pueblo era esclavizado duramente allí, en esa nación donde le dio una educación egipcia, fue instruido como guerrero y ahora, al contemplar la aflicción de su pueblo allá en Egipto, Dios lo llamó a Moisés. Dios llamó a Moisés porque vio en Moisés un hombre con mucho talento. Porque Dios vio a Moisés a un hombre que tenía habilidades, cualidades, de las cuales podría valerse para poder sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. En otras palabras, la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto
fue como una ola que hizo flotar a Moisés para llegar a ser un líder, como la Biblia los llama, un hombre prominente llamado por Dios para guiar, sacar al pueblo esclavizado en Egipto y guiar por el desierto hacia la Canaán, la tierra prometida. ¿Te das cuenta? De no haber existido la esclavitud del pueblo hebreo, no conoceríamos un Moisés, una historia completa como narra la Biblia, la historia de Moisés. Un hombre capaz y dispuesto a pagar el sueño de Dios y sus propios deseos de guiar y sacar al pueblo de Egipto y guiarlos hacia la tierra que Dios habría prometido para ellos. En el libro de Génesis capítulo 37 encontramos la experiencia de otro personaje. Génesis capítulo 37, versículo 18, dice, allí se narra la experiencia de José. Tal vez conocerás un poco la historia de José. José fue odiado y vendido por sus propios hermanos. ¿Qué significa eso? Y es que ser vendido y odiado por tus propios hermanos es el dolor emocional más grande que podrías tener. De pronto, quizá muchas personas que conozco fueron abandonados por sus esposos, abandonados quizá por sus propios hijos, pero tuvieron la esperanza de regresar a su propia familia, a su hogar nuclear y encontrar allí motivación para seguir luchando la vida. Pero, ¿qué podrías pensar cuando todos te abandonan? Cuando no tienes esa familia, ese apoyo de tus hermanos para poder seguir adelante luchando en esta vida. ¿A dónde podrás ir? Y te digo una cosa. Cuando todos te abandonan, cuando todos de los cuales creías que podrías encontrar un apoyo, ellos ya no están. Cuando todos te abandonan, hay alguien que está cerca de ti para ayudarte. Cuando crees que todo está perdido, cuando crees que todo está arruinado, cuando crees que ya no tiene solución, hay alguien que está interesado por tu vida. Hay alguien que está cerca de ti para darte motivos a continuar luchando por este valle, por este desierto de esta vida. A pesar de la adversidad, hay un Dios maravilloso que está dispuesto a llevarte en sus brazos, aunque ya no tengas fuerza, aunque ya no tengas motivos para seguir. Puedes encontrar motivos maravillosos en Cristo Jesús para tu vida. Y eso es lo extraordinario cuando entendemos el porqué de la adversidad. Y que esta mañana puedo decirte que he conocido personas que a lo largo de su vida han podido pasar por un mar de problemas, un mar de adversidades para sus vidas. Y se han encontrado sin motivo de continuar luchando. ¿Qué significado tendría seguir luchando? Esas personas, al analizar en medio de su adversidad, levantaron sus ojos para decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Y te digo una cosa, Dios ha tomado sus vidas, los ha transformado. Las pequeñas piezas del rompecabezas de su vida, Dios los recogió e hizo un lindo paisaje. Devolvió la forma de sonreír en esta vida. Y José, vendido y odiado por sus hermanos, pasó por esa situación adversa para su vida. Y yo estoy seguro que José, cuando iba de camino por ese desierto hacia Egipto, había muchos pensamientos que se
interceptaban en la mente de José, en primer lugar, pensar de que no contaría con el apoyo de sus hermanos. Mi familia me dio la espalda, mis hermanos me odian. ¿A dónde iré? Señor, solo tú tienes palabras de vida, solo tú tienes un camino para mí. Muéstrame qué es, cuál es tu voluntad ahora para mí. Y José empezó a confiar en Dios. Y José comenzó a confiar plenamente en Dios. Por eso te digo que cuando pienses que ya todo no tiene sentido, solo Dios puede hacerte dar sentido a tu vida, a pesar en medio de la adversidad. Si no hubiese existido ese odio, si no hubiese existido esa clase de hermanos que vendieron a José, con la ayuda de Dios, Dios convirtió ese odio, Dios convirtió esa adversidad en una oportunidad para José, para llegar a ser un líder de máxima confianza del faraón, como narra la palabra de Dios en Génesis capítulo 37, el versículo 18. ¿Te das cuenta? ¿De quién depende el poder sobresalir en medio de la adversidad? Y en esta hora vamos a comprender que hay algunas cosas indispensables para que cuando llegue la adversidad, tú estés preparado, preparada para, con la ayuda de Dios, ese Señor maravilloso de la cual habla la Biblia, está dispuesto a llevar tu vida en medio del dolor. Si tú ya no tienes fuerza, Él te va a cargar. Y quiero que vayamos juntos a entender algunas cosas de las cuales pasaron a David. El primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Encontramos que Dios estaba buscando un sustituto para ser rey de Israel, porque Saúl había llegado al colmo de sus actos. Ya no eran gratos para Dios y Dios había decidido sustituir, destronarlo a Saúl, y Dios estaba buscando a alguien para ocupar ese lugar. Y mientras miraba en cada hogar, en cada hombre, en cada persona, en ese escenario, mientras Dios buscaba a alguien especial, ¿quién tendría que estar dispuesto a pagar el precio? La palabra del Señor dice que un día Dios envió a Samuel. Y envió a Samuel a buscar de casa en casa. Y un día Dios le dijo a Samuel: Samuel, ve a la casa que ya allá en lo más lejano de esta ciudad, en ese pueblito, hay un hogar humilde. Allí yo voy a escoger a un hombre para que guíe esta nación. Y era el hogar de David, un hogar sencillo. Y entonces la palabra de Dios dice que allí en esa casa, el padre de David sacó a sus 3 mejores hijos. Y se habla allí de Eliab, que era era guerrero, preparado en la espada. Estaba Abinadab, un hombre alto, fornido, tenía mucha fuerza. Y le presentó al profeta a Sama, según su nombre significa astuto, muy astuto, hábil. Pero el padre no estaba fijando en David. Muchas veces como padres podemos equivocarnos en hacer nuestras elecciones. Muchas veces como padres podemos equivocarnos en creyendo que lo que estamos decidiendo por alguno de ellos, un día nos vamos a equivocar. Nunca menosprecia las habilidades de tus hijos, ni por el tamaño,
ni por la forma de pensar, porque un día los seres humanos somos cambiantes. Hoy podemos pensar una cosa, pero mañana podemos desistir de esos pensamientos, de esa clase de persona, y podemos mejorar. Dios nos ha hecho con esas cualidades esenciales que es propiamente de cada ser humano. Por eso, si un día como padre te equivocaste, el pensar de que el mejor hijo que tienes es aquello, es aquella, y quizá hoy te equivocaste, y resultó que el menos que tú pensabas llegó a ser el más listo, el más chispudo, llegó a ser el más inteligente, el más dotado, y que ha logrado todo. Querido padre, querida mamá, no menosprecies a ninguno de tus hijos. Si Dios los ha creado con esto, es porque en la diversidad, en la complejidad, hay enseñanza. El papá de David nunca se imaginaba que su hijo, el pastorcito, el que cuidaba ovejas, iba a ser el rey. Y entonces, dice la palabra del Señor en el segundo libro, perdón, ese mismo primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 13. Y yendo para el versículo 12 de ese mismo capítulo, cuando David viene, entonces el profeta le mira y dice que su cabello era rojo, era rubio, sus ojos hermosos y de buen parecer. Esto es lo que vio Samuel el profeta. Pero Dios no nos acepta, no nos pone en alto porque tenemos ojos bonitos. Muchas veces nos equivocamos pensando de que esas cosas que los hombres se fijan y agradan, puede agradar a Dios. Te digo que a Dios agrada que seamos hermosos, que tengamos ojos lindos, cabellos rubios, de buen parecer. ¡Qué bueno! Pero si esto no va con tu caso. Mira, a veces yo tengo que usar algunas cremas para alisar mi cabello, porque quizá no tengo el cabello que otros no tienen ese problema cuando se peinan. Pero hay otras cosas maravillosas que Dios, más de fijarse en la apariencia, porque Dios mismo lo dijo, yo no miro en lo que los hombres miran, yo miro el corazón. Y allí detrás, al fondo, Dios miró a David, el talento, un hombre, un joven dispuesto a soñar y pagar el precio de lo que significaba ser, a la cual Dios estaba llamando a David. Si tú estás dispuesto a pagar el precio, no importa si tú tienes un cabello trinchudo, si tú tienes un cabello liso, no importa si tú tienes ojos hermosos, no importa si tienes una cabellera hermosa, no importa si tienes cicatrices en el rostro, eso no importa. Dios lo que importa es ver la disposición de tu corazón, la disponibilidad que estás y cuán entregado estás para poder hacer cosas grandes en esta vida. Dios no escogió a David para ser rey por su cabello hermoso. Dios no escogió a David por sus ojos lindos o su hermosa apariencia. Dios escogió a David porque David tenía algunas cualidades importantes de las cuales Dios podría valer a David para poder sobresalir en medio de la adversidad. Y entonces el versículo 32 del mismo capítulo dice que un día David le dijo, ¿qué harán al hombre que vence al filisteo? Cuando este paladín filisteo Goliat estaba amenazando a Dios y al ejército de Jehová, al ejército de Israel. Y David proyecta lo valeroso que
que él era. ¿Qué harán al hombre que vence a Goliat? Y el verso 33 dice que el rey Saúl despreció la voluntad de David y le dijo, tú eres un muchacho, tú eres un muchacho. El apóstol Pablo un día aconsejando a, a Timoteo, un muchacho que iniciaba en la vida, Pablo le dijo, que ninguno tenga en poco tu juventud, que nadie pueda minimizar las fuerzas y tus capacidades y cualidades en tu juventud, que nadie, ni tu padre, ni tu madre, ni tus hermanos, ni nadie. Saúl ahora estaba diciendo, eres un muchacho, este hombre que ves allá, este paladín, este guerrero, es desde su juventud, es un guerrero. ¿Tú quién eres? Y entonces David, desafiando las palabras de Saúl, le dijo, acepto que él es un joven guerrero, pero yo también soy un guerrero porque he despedazado leones, fieras con mi honda, he despedazado fieras, he quitado mis corderos, mi rebaño de la boca del león. Yo también soy un guerrero, aunque tú veas que soy un muchacho. Te digo una cosa, hay para personas que muchas veces no escatimarán tus esfuerzos, tus habilidades, pero Dios que mira y escudriña los corazones está dispuesto a ver en ti tus fortalezas, esas habilidades, y con su ayuda tú llegarás a ser un joven habilidoso, una señorita habilidosa, pero por favor, jamás, jamás escatimes lo que tú eres en este momento, jamás eches a perder los sueños que Dios tiene para ti, aún en medio de la adversidad. Dios quiere hacerte sobresalir y triunfar en esta vida. Y David era muy diestro en la onda. Y la palabra del Señor dice que David vivió como un hombre esforzado. Quiero terminar esta reflexión esta mañana llevándote a una experiencia de la cual narra en el libro de Jueces capítulo 11 versículo 1 al 3. Es la experiencia de Jefté. Quizá no escuchaste quién era Jefté, pero sí la palabra del Señor dice que Jefté era un hombre esforzado, valiente. Y aquí viene el problema. En su hogar no lo aceptaron, lo rechazaron, lo repudiaron. Le dijeron, ¿sabes qué, Jefté? Como tú eres hijo de otra mamá, por lo tanto, tú no tienes lugar en esta casa. Tú tienes que irte, tienes que marcharte, Jefté. En la tradición antigua, para el tiempo de Jefté, el hermano mayor tenía todo el derecho de permanecer en su hogar. Y los hermanos menores tenían que respetar. Pero el registro bíblico dice que Jefté salió, huyó Jefté de Galat y se fue a tierra de Tob. A tierra de Tob. Esa tierra donde, a ese lugar donde iban solamente gente desempleada, gente ociosa, como narra justamente el libro de los Jueces, capítulo 11. A esa tierra sin futuro, sin esperanza. Allí fue Jefté huyendo de Galat. Yo no sé si algún día tal vez habrás oído a un lugar como esto y quizá algún día huiste con el fin de poder imbuirte más en los problemas de esta vida. En vez de esos problemas, en vez de ayudarte a crecer, a florecer, quizá te fueron hundiendo en el problema de las drogas, del alcoholismo, de la promiscuidad. Porque ¿cómo se podría crecer, desarrollar cuando todo el escenario es corrupto? Un día alguien me dijo, pastor, ¿cómo puedo yo brillar cuando todo lo que me rodea en mi trabajo, todos son corruptos? Y yo le dije, sí es posible. Con Dios es posible crecer.
Con Dios es posible, en medio de esa adversidad, es posible desarrollarse y brillar. Porque un Dios maravilloso que está dispuesto, si tú estás dispuesta o dispuesto también a pagar el precio. Por eso la Biblia nos encontramos con diferentes escenarios, diferentes contextos, pero siempre en medio de todo eso hay una verdad. Y es que la adversidad puede significar oportunidad o también peligro. Para todo aquel que está dispuesto a sobresalir con la ayuda de Dios, la adversidad puede ser simple y sencilla una oportunidad. Pero pastor, ¿cómo usted puede decir eso, que en medio de la adversidad, si yo estoy sufriendo con una enfermedad terminal, cómo es posible que usted diga que cómo puede encontrar una oportunidad cuando veo que mis órganos, mi cuerpo se va por dentro, perdiendo la fuerza, mi cuerpo se va desgastando? ¿Cómo es posible, pastor, entender eso? Te digo una cosa. Hay cosas que no entenderemos por qué. Pero un día el Señor nos hará entender las verdades. El porqué de la adversidad, el porqué del sufrimiento, el porqué de la enfermedad. Dios no se goza en el dolor de sus hijos. Dios no se goza en el dolor y el sufrimiento de sus hijos. Dios ama, ha dado a su Hijo para morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna en Cristo Jesús. Y Dios te está llamando, Dios llama, siempre Él es el que sale a buscarnos. Y entonces Jefté salió para ese lugar. Y la palabra del Señor dice que Jefté allí llegó a ser un gran líder en medio de esos hombres ociosos, asaltantes, malandrines, mal hablados. Con la ayuda de Dios, Jefté los ayudó a muchas de esas personas. Llegaron a aprender que hay cosas mejores en esta vida. Y esos hombres ociosos llegaron a ser el ejército de Jefté, de las cuales hacía conquistas. Y en medio de todo esto, había grandes salarios. Y Jefté llegó a ser conocido por todos los pueblos. Y un día los líderes que rechazaron a Jefté le dijeron: Jefté, ven con nosotros. Y Jefté le dijo: ¿qué podrán darme si yo vuelvo con ustedes? Porque ustedes un día me rechazaron. Ustedes me abandonaron, me dijeron vete. Los líderes que un día sobresalimos en medio de la adversidad, nunca deberíamos guardar rencor. José nunca guardó rencor a sus hermanos. Amó, los apreció, los entendió en su contexto, como la manera como pensaban. Por eso en esta mañana estaré hablando a un joven, a una señorita, a un padre de familia, a una madre, que después de ver muchas cosas en esta vida, quizás se quedó sin fuerza, sin motivación de seguir adelante. Estaré hablando a alguien que quizá está guardando rencor por las cosas pasadas que tuvo que arrastrar en su vida. Te digo una cosa, Dios está dispuesto a perdonarte. Y en respuesta a eso, Dios va a hacerte florecer para que tú puedas amar a tus enemigos, amar a tu propia familia, aquellos que un día te dieron la espalda. Quiero terminar en esta mañana. Hace algún tiempo atrás, cuando estaba cursando el tercer año de teología, allá en Perú, la Universidad Peruana Unión, la Universidad Adventista, ya estábamos cerrando el ciclo de ese año y todo estaba bien hasta que un día el líder del club de los guías mayores dijo: ustedes, como requisito de un curso de liderazgo, es importante
que ustedes puedan cerrar el curso de sobrevivencia. Si ustedes no cierran el curso de sobrevivencia, ustedes no podrán cerrar el curso de liderazgo. Así que nos organizó en grupos, y nuestro grupo éramos 7 jóvenes, estudiantes de teología. Y teníamos que pasar en un desierto, en un lugar inhóspito, por un periodo de 18 horas. Y para ello no teníamos que llevar fósforo, no teníamos que llevar elementos como comida, más que lo suficiente para poder sobrevivir en un desierto por 18 horas. Recuerdo que ese día, algunos emocionados, otros con una gran incertidumbre. ¿Será que podemos sobrevivir? Así que salimos, hicimos una oración a Dios y salimos. Y cuando estábamos llegando ya a la hora 10ª del día, ese sol comenzó a quemar fuertemente. La arena del desierto nos exigía agua, nuestra garganta se secaba y cada uno tomaba un sorbo de agua del galón que había de provisión para todo el grupo. Y a esa hora, como de las 15 horas de caminar en ese desierto, algunos ya no aguantaban más. Dijeron, vamos a regresar, regresemos por favor, regresemos, se nos acaba el agua, no tenemos comida. Si nos quedamos aquí, el desierto va a reclamar nuestras vidas. Y entonces, las nubes espesas, en un momento las nubes oscurecieron nuestro horizonte, oscurecieron nuestro lugar. No podíamos contemplar más de 20 metros, quizás 50 metros, no podíamos ver a nadie más que oscuridad. Y eso nos desorientó para que busquemos el camino para regresar de vuelta hacia la universidad. Y entonces algunos de ellos empezaron a desesperarse. ¿Ahora qué va a hacer de nosotros? No tenemos agua. Cuando estábamos ya cansados, sin fuerzas, pareciera de seguir caminando, nos dimos cuenta que en vez de ir hacia el lugar correcto para regresar a nuestro destino, estábamos yendo en lugar contrario. Y esto desafiaba nuestra seguridad, desafiaba nuestra vida. Y mientras caminamos nos topamos con una gran sorpresa. Vimos una plantita, diente de león. No sé si ustedes conocerán esa plantita diente de león que tiene una florcita amarilla. Y cuando miramos tenía 3 hojitas verdes, muy verdes. Y con una flor que parecía que ese día se había abierto y se había florecido y estaba en todo su fulgor. Y entonces todos empezamos ahí a preguntarnos, ¿cómo es posible que una planta pueda crecer en medio de la nada, en un desierto, en una resequedad? Y alguien por ahí dijo, posiblemente debajo haya agua, escarbemos. Y empezamos allí a escarbar, pero no fue mucho el esfuerzo que se hizo. De pronto nos dimos cuenta que estaba arraigado en una cosa pastosa, en un pedazo de estiércol. En un pedazo de estiércol esa plantita había echado raíz. Y ese estiércol estaba un poco húmedo en la parte baja. Todos empezamos a analizar, dijimos, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos con esto? Por eso te traigo a ti esta reflexión, esta ilustración. Puede que tu vida mires para un lado, mires para otro lado y no encuentres un futuro, una esperanza de poder desarrollar, de sobresalir de tu situación. Y cuando miras para abajo, pareciera que los que están allí alrededor tuyo
o pareciera los que están allí cerca de ti, no tienes futuro, pareciera ser como un pedazo de estiércol. ¿Qué futuro podría encontrar en eso? Te digo una cosa, que es posible crecer aunque lo que estás pisando no tenga para ti una oportunidad de crecer. Dios puede lograr hacer grandes cosas para tu vida, pero tienes que creer, porque hay poder en todo aquel que cree. Si crees, todo es posible, le dijo Jesús. Quiero cerrar en esta mañana, en esta hora. ¿Quieres unirte en esta oración? ¿Quieres unirte en este ruego a nuestro Dios? Por favor, inclina el rostro conmigo. Vamos a orar. Cariñoso Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en medio de todo esto nos enseñas que tú estás allí para ayudarnos a guiar nuestras vidas, aunque vengan tormentas, aunque vengan adversidades, aunque vengan, Señor, situaciones difíciles, adversas a nuestras vidas. Tu palabra dice que tú estás allí todo el tiempo hasta el fin del mundo. Señor, hemos creído en que tú tienes palabras de vida. Aunque no podamos entender quizá lo que está pasando en nuestras vidas, aceptamos por fe en tu palabra que las decisiones que has permitido que sucedan en nuestras vidas, hay algo grande y bueno para nosotros. Padre, quiero orar en esta hora por un padre, por una madre, por un hijo, una hija que quizá ha perdido los sueños de seguir avanzando en su vida, avanzando en ese horizonte de oportunidades, para que en esta hora puedan creer en tu palabra, porque hay una verdad poderosa en tu palabra si las creemos de todo corazón. Gracias, Padre Celestial, por escuchar estas oraciones que tus hijos y tus hijas hacen esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones especiales para cada uno de ustedes.